Amada familia, buenos días. Después de haber estado pasando este tiempo con el Señor, alabándolo y adorando, pasamos a un momento especial también que es escuchar su palabra, ¿no? Quiero saludar antes a nuestros pastores principales, a nuestros pastores Jorge y Dina, a los pastores de todas las misiones, a todos los líderes y servidores y a todos los que nos están viendo en este domingo. Es un domingo especial porque también vamos a recordar el sacrificio que hizo Jesucristo en nuestra Santa Cena, así es que es un tiempo muy especial, como son todos los domingos que venimos al encuentro con el Señor, que en realidad es todos los días, pero el domingo es un día donde nos unimos todos como congregación para poder alabarlo y ya pronto presencialmente. Así es que bienvenidos una vez más y bueno, estoy aquí con la oportunidad que Dios me ha dado de poder compartir con ustedes sobre este tema que venimos hablando, ¿no? Hace varias semanas, que es sobre la familia, que es ahí donde desarrollamos, es donde primero aprendemos a relacionarnos unos con otros y es lo que nos forma, ¿no? Para cuando salimos del hogar y qué clase de personas vamos a ser. Y es algo súper importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que ha sido muy dejado de lado este tema, ¿no? A veces vivimos por la costumbre y es algo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Así es que el título es el hogar en el que quiero vivir. Y esa es la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿no? ¿En qué hogar queremos vivir? ¿Cómo quisiéramos que fuera nuestro hogar? Yo creo que los que estamos en Dios hay muchas cosas que mejorar. Y eso es lo importante, que podamos cuestionarnos qué tenemos que mejorar. No es dejarlo a la deriva. Sabemos que Dios tiene el control de todo, pero también Dios nos pide que actuemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo para que mi familia mejore? Muchas veces esperamos el cambio en los otros, pero Dios nos enseña y nos dice que el cambio empieza por nosotros mismos, porque nosotros somos los que tenemos la relación con Dios. Y es ahí donde Dios nos habla y es ahí donde Dios nos muestra qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Los que estamos casados o los padres con hijos. Si tu hijo viniste primero a los pies de Dios y ¿qué estás esperando que surja el cambio en tus padres? ¿Qué estás haciendo tú para mejorar las cosas en tu casa? Dios nos pide eso, ¿no? Dios nos pide acción. Sí, nosotros oramos y le pedimos guía al Señor, pero el Señor también nos pide que nosotros actuemos, que demos el primer paso. Es así como David venció gigantes. Él no se quedó escondido detrás de una piedra y le dijo, ya Señor, tú vas a vencer mis gigantes. No, él estuvo al frente. Le dijo, Señor, aquí estoy. Yo confío en que tú vas a ayudarme a vencer esos gigantes, pero aquí estoy, no me escondo, yo voy a ser el que esté parado al frente. Y es lo mismo que nos pide Dios a todos nosotros, que estemos parados enfrente, en la primera fila de batalla. Sabemos que Dios pelea por nosotros, pero no es que Dios dice, peleo por ti y escóndete detrás mío. No es así. Nosotros tenemos que estar parados delante, porque esa es una acción de fe, ¿no? Señor, sí, yo te creo, aquí estoy. No es, ay, no, sí, Señor, tú vas a hacer, pero me escondo. No, eso es no creer en el poder del Señor, no creer en que Dios va a poder hacer cosas en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar parados, salir al frente y decir, aquí estoy, Señor, úsame, confío en ti, en que tú vas a pelear conmigo, ¿no? En que tú vas a defenderme, pero yo estoy aquí, demostrándote que sí creo en ti, que sí creo en el poder que tú tienes, en que eres todopoderoso y que tú vas a hacer. Eso es lo que quiere Dios, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Dios nos está invitando el día de hoy, a que podamos tomar acción, a que nosotros hagamos y seamos agentes de cambio, ¿no? Que podamos cambiar la situación en nuestra familia. Como les decía, y como dice el título de la prédica, es el hogar en el que quiero vivir. Preguntémonos, ¿no? Ustedes que están ahí,
y que muchos deben estar rodeados de su familia en casa. ¿En qué hogar quisieran vivir? ¿Cómo quisieran que fuera su hogar? Y eso es que tenemos nosotros que trabajar en ello, ¿no? Venimos hablando de la familia, de lo importante que es la familia para que podamos desarrollarnos, incluso para tener esa relación con Dios. Es importante porque es ahí donde los niños empiezan a tener la relación con Dios, ¿no? Yo tengo hijas pequeñas y yo soy la que las conduzco a que tengan una relación con Dios. ¿Y dónde? Empieza en casa. Desde ahí, ¿no? O sea, nosotros tenemos un gran trabajo. Igual, si tú no eres casado, no tienes hijos, pero si tú eres un hijo y viniste primero a los pies de Cristo, tú tienes que conducir a tus padres a que busquen esa intimidad con Dios. ¿Y cómo? Generando el cambio en ti primero. Si Dios te llamó a ti, es porque sabe que lo puedes hacer, es porque sabe que tú vas a ser, que tú eres ese mensajero en ese hogar que viene de parte de Dios para que genere el cambio en esa familia. Sabemos que no hay nada imposible para Dios, así es que tenemos que confiar plenamente en que Dios va a hacer. El texto bíblico que vamos a ver es Deuteronomio 12:28. Ten cuidado y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que al hacer lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien siempre, a ti y a tus hijos después de ti. Este versículo nos dice que no solo va lo que nosotros hagamos o cómo conduzcamos nuestra vida, no solo me va a afectar a mí, va a afectar a mis generaciones. Y la familia se trata de eso, ¿no? En la familia nacen generaciones. Yo a mi único esposo y mis hijas nacieron de ahí. Y Dios me dice, ¿qué voy a hacer para que ellas también puedan fructificar? Nosotros tenemos que dar frutos en la familia. Para que surja el cambio y se restauren relaciones, las partes involucradas deben prepararse, demostrando una actitud de arrepentimiento, de responsabilidad y restitución, mostrar paciencia, tolerancia y hasta sabiduría. Es un trabajo que tenemos que hacer en la familia, no es vivir por vivir, ¿no? Ya mañana me despierto y hago esto y sigue esto, se vuelve en algo muy rutinario, ¿no? Y vamos a ver más adelante que una de los inconvenientes o de las piedras en el camino para no avanzar es eso, ¿no? La rutina, el que no nos detenemos a ver qué necesita nuestro esposo, qué necesitan nuestros padres, de nuestros hijos, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que trabajar día a día. Y como dicen, ¿no? Es paciencia, tolerancia, pedirle la sabiduría a Dios para poder guiarnos, ¿no? En nuestra familia está compuesta por personas diferentes. No todos somos iguales. Unos tienen un carácter, otros tienen otro carácter, unos reaccionan de una manera, otros de otra. Y es algo normal que sucede en todas las familias, ¿no? Muchas veces podríamos decir, ay, no, es que mi familia es así, o mi papá es así, o mi mamá es así, o mis hijos son así. Y ya los estamos etiquetando, ¿no? Y les estamos poniendo, nosotros mismos los estamos deteniendo, nosotros mismos los estamos estancando. ¿Cómo Dios nos ama? Dios nos ama como somos, ¿no? Con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero Dios va viendo que nuestros defectos más adelante se pueden convertir en una virtud. Y nosotros tenemos que ver con esos mismos ojos de amor a nuestra familia, no a nuestros hijos. Muchas madres se quejan, es que mi hijo es así o es así, y están diciendo, no están viendo lo que Dios puede hacer con esos defectos, que Dios puede hacer la transformación a que se vuelva algo bueno, a que sea una virtud. Y sabemos que Dios no solo va a trabajar en esa persona, ¿no? Primero va a trabajar en nosotros. ¿Qué actitud tenemos frente a eso? Muchas veces nos han dicho que cuando le pedimos paciencia a Dios, Dios no nos manda necesariamente paciencia. ¿Qué hace Dios? Dios nos manda situaciones para que nosotros podamos tener paciencia. No es que Dios nos dice ya un poquito más de paciencia para ti.
No es así. Dios nos manda circunstancias, situaciones, hasta personas donde nosotros podamos trabajar nuestra paciencia. ¿No? Entonces es la actitud con la que nosotros enfrentemos las diferentes circunstancias es lo importante. Si yo me despierto en casa y digo, ay, otra vez, y despierto quejándome y despierto diciendo, Señor, otra vez lo mismo, pues obviamente no nos va a ir bien en el día. ¿Qué nos dice Dios? Que tenemos que tener gozo en todo tiempo. Sabemos que todos tenemos muchas actividades. Uno como mamá tiene muchas actividades, ¿no? Empieza el día muy temprano, acaba muy tarde, tiene muchas cosas que hacer. Yo les hablo de mí, ¿no? Yo despierto muy temprano porque tengo que alistar loncheras, mandarlas al colegio, trabajo, me tengo que ir al trabajo, regreso del trabajo, tengo que atender a mis hijas, ver las tareas, ¿no? Asearlas y todo lo que implica tener niños, ¿no? Y ellas se duermen y yo tengo que seguir haciendo cosas para el día siguiente. Una mala actitud sería yo, ay Señor, otra vez, y levantarme quejándome. Cuando Dios me ha regalado la bendición de poder ser madre, de poder tener un esposo, de poder tener una familia, y decirle gracias, Señor. Gracias por este rol que me toca hacer en este tiempo, ¿no? Y sí podemos sentir cansancio, sí lo siento. Me siento cansada a veces, pero le digo al Señor, tú me has dicho que no me tengo que quejar, tú me has dicho que tengo que tener una buena actitud, que tengo que tener gozo, y le digo, gracias, Señor. Estoy cansada, pero gracias, ¿no? Y eso cambia el ambiente, cambia la atmósfera, y es así como todos tenemos que actuar. Muchas veces somos nosotros mismos los que hacemos que el ambiente en la casa no sea, ¿no?, ese hogar en el que queremos estar. Más bien hacemos un hogar en el que queremos huir, en el que queremos salir rápido. No, ya no quiero estar en mi casa, o ay, no, tengo que regresar. No, tenemos que nosotros que trabajar para buscar y tener ese hogar en el que yo quiero estar siempre, ¿no? Les hablaba al inicio de que hay piedras en el camino que no nos dejan avanzar, y una de esas piedras que no nos dejan avanzar es el distanciamiento. Ustedes me pueden decir, pero no, si yo vivo con mi esposo, si estoy con mis papás, no, pero podemos estar viviendo en el mismo lugar, pero estamos distanciados, no hay una relación de intimidad, ¿no?, de poder contar nuestras cosas, de poder sentarnos a conversar y decir cómo me siento, ¿no? Hay muchos chicos o hijos que pueden decir, no, yo no le puedo contar a mis papás nada porque no tienen tiempo, porque no me van a comprender. Y eso, ¿la culpa de quién sería? ¿De los hijos? ¿O padres? Padres, ¿qué has hecho tú para que tu hijo no quiera contarte las cosas? Tenemos que analizarnos, no es solo echarle la culpa y decir, no, este chico no habla, no me dice nada, tengo que estar sacándole con cucharita, muchas veces dicen, ¿no? Pero en realidad es la culpa de tu hijo, o por qué tu hijo no te tiene la confianza para poder hablar contigo. Porque quizás siempre andas muy ocupado, porque no tienes tiempo para eso, o porque sabe que va a recibir incomprensión, porque sabe de repente que ni siquiera lo vas a dejar hablar. Le vas a decir, ya, sí, ya. Lo que Dios hoy nos está pidiendo es que nos analicemos no al otro, no decir, Señor, lo que venimos escuchando y aprendiendo hace mucho tiempo. No, Señor, cámbialo a mi hijo, cámbialo a mi esposo, transforma. ¿Y qué estás haciendo tú para ayudar a que tu hijo cambie? ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a tu esposo? ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a tus padres? ¿O solo te estás quejando? ¿O solo estás diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor no va a hacer nada, porque como les decía al inicio, el Señor quiere que estemos nosotros al frente, parados. Y decir, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Y no decir, ay, sí, Señor, ya oré y me escondo. Les decía, la primera piedra en el camino, el distanciamiento, ¿no? Muchas veces la costumbre, el hecho de
de la familiaridad, ¿no? Sí, ay, sí, mi mamá la veo todos los días, ay, sí. O a mis hijos, ay, no, ya estoy cansada, ¿no? Ya que crezcan. Muchas veces decimos, ¿no? ¿Cuándo van a crecer? Y no disfrutamos el tiempo con ellos. La pastora Migueli nos compartía hace unos domingos, ¿no? de compartir el tiempo con su hijita. Yo decía, sí, ¿no? Qué importante que es. Desde pequeños. Y si nosotros cultivamos desde pequeños eso, pues vamos a tener hijos adultos que vengan y nos cuenten sus cosas. Y vengan y acudan a nosotros. Pero si desde pequeños no hacemos ese trabajo de sentarnos con ellos y escucharlos, no pretendamos que más adelante lo hagan. Como les decía, el distanciamiento. Podemos vivir, si yo me puedo ocupar de mis hijas, puedo darles de comer, que la ropa, que tengan todo listo, pero no es suficiente. Tengo que compartir tiempo con ellas. Tengo que compartir tiempo con mi esposo. Tengo que compartir tiempo con mis padres. Si Dios ha depositado en nosotros o si Dios nos está hablando en este tiempo a nosotros, a ti y a mí que estamos escuchando esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que romper con el distanciamiento. Muchas veces también, ¿no? La brecha generacional. Dicen, ay no, mi papá no le cuento, no me va a entender. O al revés, viene nuestro hijo pequeño y nos cuenta algo, sí, ya, sí, ay, por eso te preocupas. Pasó algo hace una semana con una de mis hijas. Había hecho una carta porque quería reconciliar unas amigas que se habían peleado. Y había hecho un corazón para darles y que se puedan ellas reconciliar porque se habían peleado sus amigas. Y de pronto pasó, el corazón que ella había hecho se había perdido, no lo encontraba y bueno, vino la movilidad y tenía que irse. Y se fue llorando. Y con mi esposo decíamos, ¿y qué hacemos? Uno podría pensar, pero ay, esas cosas, ¿no? Algo insignificante. Pero para ella era importante. Y mi esposo dijo, ya, se lo voy a llevar. Mi esposo se salió del trabajo y se lo llevó al colegio y bueno, ella sintió que estábamos valorando lo que ella sentía. Muchas veces, como padres, podemos menospreciar lo que ellos sienten. Y tenemos que ponernos en su lugar. A mí me ha pasado, ¿no? Que yo cuento, y alguna vez me han dicho, ay, por eso te preocupas, tú no sabes las preocupaciones que yo tengo. Entonces así ya no me dio ganas de contar nada. ¿Por qué? Porque menospreciaron mis sentimientos, lo que yo podía sentir en ese momento. Y es algo que estamos tratando de trabajar, ¿no? Como les decía, desde pequeñas. Podremos decir, ay, pero un niño ¿de qué se va a preocupar? ¿Qué preocupaciones va a tener? Lo que les contaba de mi hijita, para ella sí era súper importante. Para ella le causaba angustia el no encontrar ese corazón y ella se había demorado tanto en hacerlo y lo había pintado y había escrito, perdónense y cosas así, ¿no? Y ella sintió que valoramos ese sentimiento que ella tenía, ¿no? Que era importante para ella reconciliar a sus amigas. Y así pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y a veces, como les decía, les contaba mi experiencia de que alguna vez conté algo y me dijeron, ay, ¿por eso te preocupas? Muchas veces puede salir eso de nuestra boca. ¿Y qué va a hacer eso? Distanciamiento. Ya nadie, ni tu hijo no va a venir a contarte nada, porque va a decir, ay, mi mamá no me va a hacer caso, no valora. ¿Y qué hace? Va y le cuenta a sus amigos. Y después nos estamos quejando. ¿Por qué no me cuenta? ¿Por qué no me dice? Hay que tener cuidado con eso. Otra de las piedras de tropiezo en el camino a aquello que no nos deja llegar a ese hogar en el que quisiéramos vivir es la ira.
Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. No es un secreto que cuando las cosas se salen de control, una de las principales maneras que tenemos las personas para desahogarnos es a través de la ira. Cuanto más en el seno familiar, donde el día a día nos acompaña a todos por igual. Y esto ocasiona un distanciamiento sutil, ¿no? Si es que de repente en algún momento ha pasado alguna situación donde nos dejamos llevar por la ira y no lo conversamos y no pedimos perdón. Sí, el tiempo, y muchas veces se dice, ya el tiempo lo sana todo, ¿no? El tiempo lo cura todo. No, no es así. Si es que nosotros, el tiempo que va a hacer, que la herida esté ahí nada más y que se empiece a infectar y que se empiece a podrir y que luego la herida que era de este tamaño va a ser mucho más grande y hasta de repente se va a tener que hacer una operación, una limpieza muy profunda, pero ya la herida que era así, con el pasar del tiempo, se volvió mucho más profunda. La ira nos puede llevar a hacer cosas y a decir cosas que van a lastimar a las personas. Entonces no podemos dejarnos llevar por la ira. Es difícil a veces, como mencionaba, ¿no? por las cosas que nos suceden en el día a día, por el trabajo, por el estrés, por la carga que hay, que nos dejemos llevar. ¿Y quién es el único que nos va a ayudar a controlar eso? Pues es Dios. En nuestras fuerzas, si alguna vez lo han intentado, han podido controlar quizás por un tiempo. Pero de ahí en algún momento se vuelve a explotar. ¿Quién es el único que nos puede ayudar a tener un autocontrol respecto a esto? Es Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Teniendo intimidad con Él. Sabiendo que Dios nos dice que si nosotros nos dejamos llevar por la ira, vamos a ocasionar muchas heridas. Y sobre todo, como les decía, si es que no se habla, algo importante es el perdón. Puede ser que de repente se escapó de nuestras manos y dijimos algo muy hiriente o hicimos algo. Y lo importante es hablarlo. Porque la ira es un distanciamiento sutil. Dicen, ay no, ya es mi papá o mi mamá está enojado, ya no le voy a decir nada, mejor me quedo callada. Y así sutilmente se van rompiendo las relaciones en la familia. Tenemos que nosotros ver en este momento, no juzgar o no ver a las personas emocionalmente, ¿no? Sino por lo que son. Y recordar y ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Muchas veces justamente por eso es que surgen las peleas, las discusiones, porque no entendemos, no vemos el más allá de por qué esta persona está reaccionando de esta manera. Estamos a la defensiva. Me dijo esto, yo te respondo y mira, y ahí es donde salen las peleas, pero tendríamos que nosotros detenernos a pensar, ¿por qué está así? De la nada no se pone así. Algo le está pasando. Y eso es lo que nos va a ayudar a apagar el fuego en vez de encenderlo. Porque muchas veces se enciende el fuego y le echamos más leña y el fuego sigue creciendo. Y cuando Dios nos dice que tenemos que apagar los incendios, tenemos que nosotros aplacar la ira con sabiduría. Tenemos que estar dispuestos a admitir que nos equivocamos. Como les decía, escapó de nuestras manos quizás. El estallar, un momento de estrés, mucha preocupación, las pruebas, las circunstancias. Pero es asumir y decir, sí, me equivoqué. Esposa, amor, hijos, hija, me equivoqué.
hablo con mis hijas y les digo, esto no estuvo bien lo que hice. Perdónenme, me equivoqué. Y eso es algo que, como Dios nos dice, ¿no? El ejemplo de nosotros que tenemos que ser de ejemplo. Y en los niños es algo que nos dicen, ¿no? Que tenemos que ser de ejemplo para ellos y ellos van a seguir lo que nosotros hacemos. Mis hijas estoy tratando, ¿no? de cultivar eso en ellas. Se equivoquen inmediatamente, perdóname, mamá. Ya está bien, pero ya no lo vuelvas a hacer, ya hablamos. Pero ¿y eso por qué sucede? ¿Solo porque se los digo? No, porque también yo hago, ¿no? Lo he hecho y lo voy a seguir haciendo porque me voy a seguir equivocando. Dios está aún trabajando conmigo. Me equivoco y les digo, no, sí, me equivoqué. O cuando ellas me dicen, mamá, no, eso no se dice, o no se hace, o alguna cosa, ¿no? Sí, tienes razón. Rafaela me dice, no, siempre la tenemos mucho con por favor, gracias. Y a veces yo me olvido de decir por favor. Y ella me dice, mamá, no dijiste por favor. Ah, ya sí, hija, tienes razón. Me olvidé, perdón. Es algo, ¿no? Con lo que nosotros tenemos que ir trabajando. Otra de las piedras en el camino es criticar y comparar. Muchas veces puede ser que comparamos, ¿no? Entre los hijos o que no los criticamos en vez de hablar con ellos, como nos dice el Señor, con sabiduría, de guiarlos, ¿no? Por eso esa es una de las cosas también que impiden que ellos vengan y tengan confianza y nos cuenten las cosas, porque, ay no, mi mamá me va a criticar o me va a juzgar, ¿no? En Santiago 4, 11, 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En muchos núcleos familiares se experimentan excesivamente elementos como la crítica injusta. Con ella es difícil llevarse, pues no importa lo mucho que nos esforcemos por lograr metas y cumplir propósitos, nunca vamos a quedar bien, nunca será suficiente. Y por demás, y sentimos cómo es que nos bajan y nos hacen y nos minan nuestro sentido de valía y de quiénes somos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Al hablar. Sí, como padres, como hijos incluso, podemos nosotros sugerir y poder conversar de que quizás nuestros padres están haciendo algo que no está bien, pero no es que, ay, sí, tú siempre haces lo mismo, o mi mamá sí, o mi papá sí. No, es de sentarnos y conversar con ellos y decirles. Y el diablo a veces se aprovecha de que nosotros podemos tener miedo acerca, no, ¿y qué me va a decir? ¿Y si se va a enojar? Pero si tú estás haciendo lo correcto, si Dios te está mandando a hacer lo correcto y decir, habla, di si esto no está bien. Hace un tiempo me buscó una niña que yo la conocí hace mucho tiempo y ella estaba atravesando por sus padres estaban atravesando por unos problemas. Y yo le decía, ¿y por qué no hablas? Tienes que sentarte a hablar con ellos y diles. Porque no estaban haciendo cosas correctas, ambos estaban haciendo cosas incorrectas. Y ella estaba en medio, ¿no? Y ella era de que, ay, sí, y tu mamá sí, y la mamá le decía, y tu papá sí. Y ella estaba muy cargada, ¿no? Ya me buscó porque ya no sabía qué hacer. Y yo le dije, tienes que sentarte a hablar con ellos. No tengas miedo, le dije, no tengas miedo porque sí están actuando de manera incorrecta y Dios está de tu lado. Y Dios te va a respaldar. No tengas miedo porque lo que tú vas a hacer es
hablar para que las cosas mejoren, no para dañar, no para que las cosas empeoren, sino para que las cosas mejoren. No tengas miedo, le dije, siéntate y hazlo. Hace poco le escribí, le pregunté cómo estaba. Y me dijo pues que sí, se había podido dar la conversación. Y que bueno, ella estaba más tranquila. ¿No? Ella estaba más tranquila porque pudo hablar, porque pudo decir lo que Dios le había mandado a decir. ¿No? Que sus padres tenían que hacer las cosas correctas. Si ella no hubiera hablado, si ella no hubiera dicho o les hubiera hablado con sabiduría, quizás la reacción de sus padres hubiera sido otra. Pero la escucharon. Y como les decía, Dios es donde trabaja primero, es al quien le encarga la misión. Y Dios le había encargado esa misión a ella, que ella era la que tenía que hablar, la que conversar. Y el beneficio primero fue para ella. Yo estoy segura que Dios va a arreglar los problemas que hay en casa, que es un proceso, pero ya empezó. Si ella no tomaba acción, si ella no daba el primer paso, seguiría igual. Quizás por eso te ha llamado a ti Dios, porque sabe que tú eres el valiente que va a dar el primer paso para iniciar esa transformación en tu casa. Porque sabe que tú estás dispuesto, aún así con miedo, pero sigues confiando en que Dios va a hacer las cosas. Y que tú quizás así con miedo, yo me imagino a David, ¿no? En ese momento que iba a enfrentar a Goliat. No es que ya yo soy el valiente y a mí no me va a pasar nada, ¿no? Yo supongo que él tenía un poco de miedo y de decir, ay, tan grande que es Goliat. Pero no estoy solo, estoy contigo, Dios. Yo confío en que tú me vas a ayudar. Y esa fe en Dios hizo que él pueda derrotar al gigante. ¿Qué gigante está en tu vida? ¿Qué gigante está en tu familia que tú crees que no lo puedes derrotar? Seamos como David. Tenemos que dar el primer paso. Esta niña de las que yo les hablo sentía miedo. Por eso es que no lo hacía, porque hace mucho tiempo ya ella venía pasando por esta situación en su familia. Y le dije, no tengas miedo. Dios te va a ayudar. Y así fue. Y empezó el cambio. Empezó el cambio. Otra de las piedras en el camino es el ciclo que nunca se rompe. Dice, por falta de herramientas de información, sucumbimos a lo primero que sentimos o nos viene a la cabeza. ¿Cuál es el primer instinto que nos hace huir del peligro? El miedo. La verdad es que nos da miedo lidiar con el problema y anhelamos con todas nuestras fuerzas que otro lo resuelva por nosotros. No queremos tomar parte activa ni asumir la responsabilidad que primeramente nos toca a nosotros mismos. Y muchas veces esto es lo que nos detiene, es lo que detiene el cambio. ¿Por qué las cosas en una familia se repiten? Y por eso va el ciclo que nunca se rompe. Porque no hay un valiente que diga, aquí estoy, yo estoy dispuesto a hacer el cambio. Y los que venimos a Cristo y los que conocemos a Dios, sabemos que Dios nos llama por eso. Porque confía en nosotros y porque Él cree en nosotros que nosotros vamos a poder hacer esos generadores de cambio. Vamos a cambiar la historia. Y que vamos a poder llegar a tener esto, el hogar en el que quisiéramos vivir. Y todos anhelamos vivir en un hogar donde haya paz, en un lugar donde haya gozo, en un hogar donde haya unión. Todos anhelamos eso. ¿Quién no quiere vivir en un hogar feliz? Y sabemos que el orden trae eso a nuestra vida. ¿Y quién es el que nos da el orden para todo? Dios. Dios es el que nos dice cómo es que tenemos que guiar nuestra vida, de qué manera. Dios es el que nos dice qué padres tenemos que ser. Dios es el que nos dice qué hijos tenemos que ser, hijos que honren a sus padres.
Dios nos dice que tenemos que ser esos padres que guíen a sus hijos a Dios. Tenemos que romper con los ciclos. No podemos, como les decía, escondernos. Tenemos que tomar acción. Así como Jesucristo lo hizo. Jesucristo no se escondió y le dijo, no, búscate a otro, papá. Yo no quiero, me da miedo. Sabemos que Jesucristo se llenó de temor. Antes de que lo crucificaran, le pidió a Dios que si se podía apartara la muerte de él. Pero si no, aquí estoy. Esa actitud tenemos que tener nosotros. Señor, aquí estoy. ¿Para qué me quieres? Yo quiero romper esos ciclos. Yo no quiero que mi familia sea una familia desconstituida. Yo quiero que sea una familia que te busque. Yo quiero eso para mi familia. Y aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Es lo que tenemos que decirle al Señor para que el ciclo se rompa y no estemos ahí dando vueltas, no que lo haga otro, no, yo no, o ya estar esperando en salirme de la casa y liberarme del problema y yo no quiero saber nada de ese problema. No, tenemos que romper esos ciclos que no dejan avanzar, que no tengamos el hogar en el que queremos vivir. En Efesios 4:31-32 nos dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Va a haber circunstancias, va a haber problemas, como cristianos lo sabemos, que Dios pone las circunstancias y los problemas para que nosotros podamos ser transformados. Y aquí nos dice, dejemos toda amargura, toda ira, todo enojo, calumnia, toda forma de malicia. Perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó. Tenemos que hacer eso en casa. Muchas veces, no sabe lo que me hizo, yo no lo voy a perdonar. Cuando sabemos que los primeros que salimos dañados somos los que no perdonamos. No el que nos ofendió, sino el que nosotros no otorguemos o no demos el perdón. O incluso Dios nos dice, corre, pide perdón tú. Así tú hayas sido el ofendido. No, porque rompamos ciclos, cambiemos la historia. Es un común denominador en todas las familias. No, pastora, yo no le perdono a mi mamá porque no sabe todo lo que mi mamá me ha hecho. Me lo dijo una hermana, debe tener unos 50 años más o menos. No, es que no sabe todo lo que me ha hecho. Y sigue igual y no cambia. Y yo le decía, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué te dice Dios? Así tu mamá no te abrace, corre, abrázala tú. Tu mamá no te dice, no, es que mi mamá es poco cariñosa, es súper parca. Corre, dile que la amas. No, pero ¿por qué? No, es que no me nace. Sabemos que nada nos va a nacer, Dios nos manda a la acción. Corre, da el primer paso y cuando nosotros decidimos el primer paso es ahí donde Dios actúa. Es ahí donde Dios va a hacer las cosas. No, ay Dios, cámbiale a mi mamá o cámbiale a mi papá o mis hijos. ¿Tú qué vas a hacer? Corre tú, pide perdón, corre tú, ama primero. Varias veces les he dicho que Dios nos pide primero dar. Pero no, sino que mi mamá, muchas excusas. El ciclo nunca se va a romper. Si es que nosotros no decidimos, y aquí estoy, Señor. Yo voy a romper eso en mi familia. Yo aquí estoy dispuesta, úsame. Es lo que Dios nos dice. Debemos hacernos unas preguntas importantes.
¿Qué nos trajo a este punto? ¿Cómo está tu familia en este momento? ¿Qué clase de familia deseamos ver? ¿Qué cambios debemos realizar para alcanzar la meta, para llegar a esto, al lugar en el que me gustaría vivir? En 5 o 10 años, ¿qué nos gustaría haber logrado como familia? ¿Qué necesitamos recuperar en la familia? ¿Qué puede aportar cada uno para el beneficio familiar? Debemos tomar acciones concretas. Solamente haciendo algo distinto a lo que hemos hecho podremos conseguir lo que buscamos. Hay un dicho que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Yo no puedo pretender que alguien cambie o que mi situación cambie si es que sigo haciendo lo mismo. Dios nos manda a hacer cosas diferentes. Dios es un Dios creativo. Y de cuántas maneras Dios nos ha enseñado. Yo te aseguro, tú y yo, que venimos siguiendo a Dios hace ya algunos años, Dios no actúa siempre de la misma manera. Lo mismo nos pide. ¿Qué estás haciendo para cambiar? Para ver esa transformación. ¿Qué estás haciendo para que tu familia busque de corazón a Dios? ¿Qué estás haciendo para acercar a tus padres a Dios? ¿Cómo estamos guiando a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo? Algunos pasos que nos ayudarán a alcanzar ese estado de bienestar familiar que tanto deseamos. Aceptemos y admiremos a cada miembro de la familia. Debemos amarnos como somos. Y sí, definitivamente va a haber cosas que cambiar, pero primero amemos. Cristo primero nos amó. No dijo, no, yo no voy a morir por porque este pecó así o así. No le importó. Él nos amó primero y nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Amar primero. ¿Cuántas veces he escuchado esposas que han venido y me han pedido consejo y han querido que por arte de magia en un día, en 2 días, en 3 días, en una semana, el esposo haya cambiado? Y cuando yo le preguntaba, ¿y tú qué estás haciendo? No, pero es que él así, pero es que él asá. Y se enfocaba en la otra persona. Yo decía, no, Dios, no he entendido lo que tú quieres hacer. No he entendido. Aceptemos y admiremos a cada miembro de la familia. Tenemos que amarlos genuinamente. No así te voy a amar porque ya Dios me dice que te amo, que te ame. Pero eres así, eres asá, tienes estos defectos. Aquí viene, ¿no? Amar como Dios nos ama. ¿Cuántos defectos tienes? ¿Cuántos defectos tengo? ¿Cuántas cosas me falta cambiar? Pero Dios me sigue amando y Dios sigue teniendo misericordia y Dios me sigue bendiciendo a pesar de ello. De la misma manera, Dios nos pide que amemos a nuestra familia. Disminuyamos la ira, la tensión, el estrés y todo aquello que hemos aprendido a hacer con el paso de los años. Y es algo que no edifica a nuestra familia. Podemos contar hasta 100 y pensar en todos los momentos bellos que se han vivido. Les aseguro que no todo ha sido malo. De esa manera tenemos que ver. Y es lo que nos hace también amar más a Dios. ¿De dónde nos sacó? Nos lavó, nos limpió. Nos sigue amando. Consideremos a los otros como nos consideramos a nosotros. Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Cada miembro es un tesoro de incalculable valor. Tenemos que valorar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres, a todos nuestros familiares.
Comuniquémonos, eliminemos los gritos, dialoguemos más, escuchemos. Tenemos que darnos un tiempo para poder comunicarnos. Resolvamos las diferencias y los problemas. No permitamos que se acumulen. Tenemos que conversar. Pasó algo quizás en el momento de ira, de enojo. Ya se le va a pasar. Ya. No, conversémoslo. Cuando ya esté más calmado, quien haya sido, quien haya explotado. Conversemos, no dejemos nada como que el tiempo lo va a curar o ya se le va a pasar o eso fue un enojo. Siempre conversemos. No permitamos que se acumulen. Admitamos que nos equivocamos. Eso restituye el valor de la persona amada. Pidamos perdón. Es el único camino a la restauración de las relaciones. Busquemos la cercanía. Siempre habrá una excusa para suprimir estos tiempos juntos, en familia. Quizás el trabajo, muchos compromisos. Saquemos un tiempo para almorzar, para cenar, para compartir actividades en familia. Decidamos amar. Y amar implica aspirar a algo mejor y actuar para lograrlo. Se trata de hacer, se trata de anticiparte. Necesitamos valorar lo que realmente tiene importancia, porque al final del camino solo queda lo auténtico. Nuestra relación con Dios, el amor de la familia y los amigos de verdad. El verdadero éxito lo mide la capacidad que hemos tenido de amar a los nuestros. El secreto consiste en llegar al final de la carrera al lado de las personas que hemos tenido el privilegio de amar. Hace referencia al matrimonio, hace referencia a nuestros hijos, a nuestros padres, de que podamos estar unidos hasta que Dios decida llevarnos. Que ninguna pelea, que ninguna discusión haga que nosotros nos apartemos de nuestros padres. Yo no sé si tú como hijo estás alejado de tu padre, de tu madre, no lo sé. No permitas que nada te aleje, no permitas que nada rompa esa relación, igual entre esposos, padres e hijos. Filipenses 3, 12, 14 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dejemos atrás todo aquello, todo el pasado que nos ha podido causar heridas, todo aquello que ha podido romper relaciones, discusiones, problemas, determinadas situaciones. Dejémoslo atrás, avancemos, porque si nosotros seguimos cargando todo ello, no vamos a poder avanzar. Y Dios en su palabra nos dice que tenemos que seguir para poder llegar a la meta, a ese llamado que Dios nos hace y poder llegar a disfrutar en algún momento la presencia de Dios. Así es que, amados hermanos, dejemos todo atrás, todo aquello que nos impide tener esto, ¿no? El hogar que quisiera, un hogar feliz, un hogar donde haya paz, donde haya unión, donde haya gozo en todo tiempo. Es lo que Dios nos quiso hablar el día de hoy. Así es que yo te voy a invitar a que puedas escuchar esta canción y que Dios te pueda hablar por medio de esta adoración. Porque es ahí donde Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Dios va a restaurar en tu vida cosas. Solo dispón tu corazón para ello. Y yo sé que Dios hará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor.
De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Queremos más de ti, Señor. Tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Que tu espíritu descienda hoy, Señor. Queremos más de ti, Jesús, mi Dios.
Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amado Padre, sabemos que tú vas a hacer en nuestras vidas, que tú nos vas a dar ese regalo, amado Dios, de poder tener el hogar que nosotros anhelamos, que nosotros queremos, y un hogar con gozo, un hogar con paz, es cuando estamos contigo, amado Dios. Queremos que tú permanezcas en nuestras casas, que tú seas la prioridad en nuestro hogar, amado Padre, que tú seas, Señor, al primero que tengamos que acudir, que tú seas, Señor, nuestra prioridad. Y que tú seas, Señor, el que haga esa transformación en nuestros hogares. Confiamos en que es así, en que va a ser así, mi Dios amado. Y porque todo lo que tú tienes para nosotros es bueno, amado Dios. Gracias te damos por este tiempo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a pasar a un tiempo precioso, que es el recordar el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Ahí en casa deben tener su jugo de uva para poder recordar el sacrificio que hizo Jesucristo. Y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por este sacrificio, gracias por tu amor inagotable, gracias por tu amor incondicional, gracias porque sin ese sacrificio, amado Padre, no estaríamos aquí, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, y solo podemos decir que te amamos, mi Dios amado, que queremos ser esos hijos, mi Dios amado, que correspondan a tu amor, que queremos ser esos hijos transformados, que queremos decirte que tu sacrificio valió la pena. Gracias, Señor, por esto. Gracias por la sangre derramada de tu Hijo, mi Dios amado. Hoy lo recordamos y valoramos y amamos, Señor, lo que hizo Cristo por nosotros. Gracias, Señor, una vez más, mi Dios amado, por tu sacrificio. Gracias por todo lo que tú haces y lo que harás en nuestras vidas. Gracias por ese cambio que inició cuando tú mandaste a tu Hijo a esta tierra, Señor, para que pueda morir por nosotros. Gracias te damos, Señor, por ello. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, este tiempo que hemos podido compartir, que hayan podido compartir en familia, Dios nos ha bendecido con mandar a su Hijo a morir por nosotros y que eso no sea en vano. Apreciemos y valoremos, atesoremos este sacrificio que hizo Cristo, buscando esto, ese hogar que Dios quiere para nosotros. Y como les decía, Dios quiere lo bueno, lo mejor para cada uno de nosotros. Es que dispongamos nuestra vida para ello. Le doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad. También me voy despidiendo de todos ustedes. Gracias por haber estado conectados. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.